Seguimos, señores, con Primera Hora, el matutino, por aquí por Teleimpacto, canales 22 y 52. Aquí en el país, hace mucho tiempo, uno no llega a creer, mucha gente no llega a creer lo que uno les dice en muchos momentos. Porque ustedes saben que a pesar de que la gran concentración de la población está en las zonas metropolitanas de cada una de las provincias, la gente deja sus predios, hace mucho tiempo ha dejado sus predios y se ha ido a las ciudades principales de cada provincia, cuando no aquí al territorio de la República, aquí a la capital de la República, Gran Santo Domingo y Santiago, principales provincias. Al este del país se ha desplazado principalmente la gente de la zona sur, y han entendido muchos de que aquí no hay gente que tiene dificultad para comer cada día. Sí, y más aún que ellos también lo creen, porque las autoridades incapaces de los gobiernos que hemos tenido de dar al traste con esta dificultad, y a través de los medios de comunicación, todos estos vocingleros, todos estos individuos, comerciantes de la comunicación, que están bajo el control del erario, a través de la prerrogativa que tienen las autoridades de darle el dinero de todos a quienes ellos quieran para responder a sus apetencias personales y a sus proyectos particulares, no entienden que aquí hay gente que tiene problemas para comer. Aquí hay gente que tiene problemas para comer cada día, señores. Aquí hay gente que come una vez al día y a chepa. Una vez al día y a chepa. A pesar de la sensibilidad y la benevolencia de mucha gente del entorno, de esos que están en esos niveles de pobreza, más aún donde el mismo gobierno ha dicho que ha disminuido la pobreza. Pues mírese, la FAO ahora mismo contradice al gobierno, porque en un país donde haya supuestamente una movilidad social de gente pobre a clase media, indica que aunque los que se quedaron en la pobreza se mantengan en ese estadio, siquiera deben tener resuelto esa parte, la de comer, aunque no tengan electricidad, buenas calles, hospitales adecuados, universidades, escuelas, trabajo, vivienda, aunque no tengan esos elementos que son indispensables para usted poder optar por la movilidad social. Aunque no tengan eso, pero deben tener garantizado la comida. Y ahora la FAO le da un ultimátum al gobierno. Estudiando esa probabilidad, estudiando esa situación, coge como muestra 5 países. Entre esos 5 países está la República Dominicana. Fíjense qué pena, ¿eh? Qué situación, cuando aquí hay un gobierno que acaba de decir de que aquí hay gente que ya no es pobre, que ya ha pasado a ser clase media. Pero yo quiero decir lo siguiente con relación a esto, Cuesta. Mira, los países, el programa de la FAO se llama, oigan el nombre, un programa lanzado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, denominada 100 territorios libres de pobreza y hambre. 100 territorios. Sin embargo, la República Dominicana está enfocado, el estudio que hizo la FAO está enfocado en la franja fronteriza, desde Pedernales, Independencia, Elías Piña, Bauruco, Azua, Barahona y El Ceibo, allá en el este. Entre esos países, los países que fueron tomados están, para decírselo, aquí están: República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Señores, dominicanos de todas partes, aquí hay gente que fácilmente cuando le puede transcurrir el día sin comer nada, se apoya en un pan con café o con agua con dulce. Así como ustedes lo oyen. Y uno aquí en Santo Domingo le dice a mucha gente eso, como lo he dicho siempre, que aquí hay gente con problemas para comer una vez al día. Y cuando logra comer una vez al día es un arroz con huevo o salami. Y cuando no, en tiempo de aguacate, arroz blanco y aguacate. O si no, cualquier cosita por ahí. O si no, arroz blanco, aceite y cebolla frita, con un chin de vija, como hacíamos allá en San Juan, o un chin de salsa. Así, pero la salsa es muy caro. La salsa es cara, sí. Eso era cuando era barata. Sí, la salsa, sí, eso es verdad. Ya la salsa, Sí. porque allá en San Juan yo me acuerdo que yo compraba 2 cheles de salsa. Sí. Cuando me mandaban al colmado y era en un, ¿te acuerdas? Un papelito plástico o un papel de cosas. Entonces No, te daban. un papel o plástico O de funda. o de funda. Sí, Que sí, también sí, la mantequilla. sí. Ah, la mantequilla también, sí, verdad. Sí. Sí, tienes razón. La amapola, ¿te Sí, acuerdas? la mantequilla amapola. De aquella época. Sí. Era grasa pura. Sí, sí, gracias, eso es verdad. Entonces, ese tipo de situaciones, la gente no sabe que aquí hay mucha gente, pero mucha gente, más de la que usted se imagina, con problemas de comida, mi hermano. Sin embargo, aquí hay una movilidad de pobre a clase media. Sin embargo, los que se quedan allá abajo se quedan tan mal que tienen problemas hasta para comer una vez al día. Hoy, ¿qué movilidad? Y ese proceso de movilidad, y cómo que eso se da. Que el presidente de la República habla despampanantemente. Miren lo que hace la FAO. ¿Ustedes lo ven ahí? Gente con problemas para comer. Con problemas de comida, mi hermano. Y generalmente donde hay problemas de comida, hay muchos niños. Ya sabe usted. Lleno de parásitos, son barrigones grandísimos, comiendo tierra, pidiendo por la calle y cogiendo de todo lo que aparece. Ahora, ¿dónde se pudiera entender por qué hay la reducción de la alimentación en el país? Que habla la FAO. O sea, ¿por qué caemos en ese renglón? Bueno, hay muchos factores. El primero es que hemos descrecido en cuanto a la siembra. Sí, sí. Los niveles Y productivos. el ejemplo más palpable es tu provincia. Sí, San Juan. San Juan de la Maguana. Donde, Que ya, ¿tú te acuerdas que nos dijeron? Sí. Me dieron una información Ajá. de que ya se le va a recomendar que no hay agua para sembrar arroz. Y ahora es peor, porque la información que tenemos para lo que resta de este año en la República Dominicana, en términos de la alimentación, es deprimente. Porque la sequía que afecta a este país y la que va a seguir afectando en lo que resta del año es terrible. La siembra de arroz hay que reducirla. Ya San Juan, para que lo sepan, de nuevo no va a poder sembrar arroz en el Valle de San Juan. Se va a reducir en todo lo que es San Francisco de Macorís, Cotuí, la zona más arrocera del país. El ajo va a tener problemas. Las habichuelas van a tener problemas. Entonces, conforme a la economía y al costo del dólar, las importaciones van a florecer. Ay, Va a haber que importar están arroz, contentos los importadores. habichuela, Ajo. ajo, de todo va a haber que importar porque la sequía, hasta los plátanos. Entonces, eso va a depender de la cantidad de dólares que también va a tener que salir y que hay que buscar. ¿Qué hay que buscar? Sí. Ahora, ¿cuánto va a costar la importación? ¿Saldrá más barato que lo de aquí? Porque ya el plátano pequeñito vale 18, 19 y 20 pesos. Y la sequía no ha entrado en... Ya lo que pueda venir de aquí para allá
será peor. Sí, claro. Entonces, cuando tú haces el hincapié del problema de el estudio y las estadísticas que da la FAO, y que como resultado de eso no podemos olvidar ni obviar que recientemente el presidente estuvo en Italia en un congreso de la FAO Oh, sí, claro, recientemente. y estuvo con el Papa, y donde más se llevó la voz cantante es que ya pasábamos a una economía no dependiente, sino autosuficiente en alimentación. Ay, ay, ay. Entonces, si éramos autosuficientes en alimentación, no tiene lógica salir en esa parte negativa. Ahora, ¿qué nos afecta a nosotros aparte de la falta de producción en el campo? Bueno, que el Ministerio de Medio Ambiente, en vez de conservar y preservar los ríos, arroyos y cañadas, pero más bien los ríos y arroyos, tenemos una deforestación que va en detrimento con la producción del campo. Uno de los mayores beneficios negativos para el campo, si es que le quieren llamar beneficio, ha sido la deforestación. La falta de líquido, de agua, que puedan venir de las presas para llevar a los canales de riesgo en los pueblos, es imposible porque las presas están en los niveles más bajos. O sea, no hay agua para desviar agua, como se hace con las presas, para que llegue a los canales y sean utilizadas por los campesinos. Ahí entra la realidad objetiva de la deficiencia y de la problemática de medio ambiente en la República Dominicana. Se están dando cuenta que la depredación que ha venido existiendo en nuestro país, en nuestras cuencas, ríos, en todas las cuencas hidrográficas, como consecuencia del enriquecimiento sucio, perverso de lanceras con el auspicio del Estado Dominicano, del gobierno, donde se han hecho millonarios golpeando la naturaleza, hoy los campesinos están sin agua para sembrar. Hoy se le tiene que decir a pueblos, a gente que vive de lo que es la cosecha del pueblo, del campo, usted no puede sembrar. Se le dijo el pasado año a San Juan que no podían sembrar arroz. Ahora hay que decirle lo mismo. Y que la habichuela ya andan como por un 15%, un 10%. Que hay una cantidad de rublos de consumo masivo en el país, la dieta dominicana, que está en el suelo y que tiene que ser importada. Y hay que buscar ahora recursos extras y sobre todo moneda extranjera, porque no podemos pagarla en pesos. Ahí entra también la situación delicada de la economía dominicana y que va a recrudecerse. Amén de que si tuviéramos controlada un poco en su máximo nivel la corrupción del despilfarro en la administración pública, especialmente en las nóminas, tal vez andaríamos mucho mejor, porque el incremento de la nómina pública en los últimos años da vergüenza. Sí, las redes sociales se han dado banquete, porque de parte y parte, llámese del sector de Danilo Medina y del sector de Leonel Fernández, están sacando a la luz, desnudando la realidad de familiares, especialmente hijos, hijas del comité político, del comité central, de militares, porque todos están envueltos en eso, hijos e hijas ganando jugosos salarios sin trabajar, que es lo peor. A eso usted le agrega familiares, que anda toda la familia de cada dirigente del máximo nivel en el PLD,
tiene hasta la que trabaja en el servicio, como es el caso de Indotel, donde aparece una nómina. El señor José del Castillo Sabiñón utilizó eso como un botín familiar. Es lo que sale a relucir. Y así aparecen otras nóminas, botines familiares, la OISOE, Obra Pública, Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay una sola institución, salvo algunas honrosas, como es el caso de Educación, que el ministro la está saneando. No podemos decir lo contrario porque tuvo la responsabilidad el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, de decirlo y de excluir todo el desastre que dejó en nómina los anteriores ministros, especialmente Andrés Navarro, que tenía funcionarios paralelos, con sueldos jugosos. Fíjense hasta dónde se llegó en ese aspecto. Lo mismo pasaba en Salud Pública con Altagracia Guzmán. Y este nuevo ministro ha saneado un poco lo que es Salud Pública también, el doctor Cárdenas. Pero usted le agrega a eso que en la nómina del Estado Dominicano, que asciende en este año al 1 de enero, tenía un monto de 165.740.892.000 pesos. Del 2010 a la fecha, el incremento ha sido de 227%, la nómina pública. Pero a usted le agrega a esos sueldos y salarios del Estado más gente que no trabaja, como son las megadivas, las queridas. Las queridas. Y también hay queridos en la administración pública. Existen los dos, pero mucho más las queridas, que devengan jugosos salarios de 190.000, 180.000, 200.000 por su belleza. Y si usted aumenta eso a lo que son los vicecónsules y todos los agregados que hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciado, entonces usted se asusta. Yo le decía a Henchi que la única manera de reducir el gasto público y aumentar inversiones necesarias en otras áreas, como es la agricultura, como son los caminos vecinales, el mejoramiento de las presas, la terminación de presas, como es la de Montegrande, que no se sabe para cuándo. ¿Y qué quedó eso? Y que ha servido de mucha importancia para el sur profundo, el famoso método del sur, como dice Tomás Aquino Méndez. Nadie sabe por dónde anda eso. El presidente hizo una visita y el famoso Olgo Fernández nunca ha tenido respuesta. Ha sido una persona inoperante en INAPA, porque lo más que ha recibido es boche, porque nunca termina, ni concluye, ni da respuesta. Y la presa de Montegrande, que debió terminar hace años, nadie sabe en qué está, porque la última vez que el presidente visitó, le hablaron de fecha y ya pasaron esas fechas y no hay resultados. Incluso lo que hay problemas, porque fueron desalojados cientos de familias, agricultores, que es su zona, fueron embestidas, totalmente destruidas para dar paso a la presa, sin ubicaciones. Entonces, si usted se pudiera reducir, le decía a mi hermano economista Henchi, por lo menos un 40% de la nómina, es inoperante. Estamos hablando de 66.000 millones de pesos que entendemos que son pagados a personas que no realizan ningún tipo de función, simplemente porque pertenecen al elenco que ya dije, con salarios abusivos,
para aquel hombre o mujer que realmente hace una labor en la administración pública. Porque aquí hay instituciones que no pueden soportar 100 empleados porque no caben en la institución y tienen nómina de 500 y hasta 700. Cuando usted busca y dice voy a sanear la nómina, me viene a mí a la mente lo que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a la presidencia el pasado 1 de diciembre en México, que dijo que no había que aumentar los impuestos y que iba a mejorar los salarios, aduciendo y ejecutando, como lo hizo, de que la nómina pública mexicana estaba sobrevaluada en casi la mitad de lo que tenía. Hoy México tiene mejores salarios, tiene más empleados donde debe de tener, menos donde no tenía que tener, y no hubo que aumentar los impuestos. Nosotros tenemos, que ya habla el señor Isidoro Santana, de que hay que hacer un pacto fiscal. Pero el señor ministro de Administración, de Economía, Planificación y Desarrollo, nos gustaría, Isidoro Santana, que saneara la nómina, que la planificara, que le buscara un desarrollo económico para que se dé cuenta que es insostenible más de 60,000 millones que no generan nada a la sociedad dominicana, que es increíble cómo una gente puede ganar 240,000 asignado a un cargo estando en su casa. Increíble. ¿Cómo puede ser que familias completas ganen 3, 4, 5, 7 y 8 millones en una sola casa? La equidad de la distribución es injusta. Claro. Hablamos que no hay dinero para hacer aumento salarial a los policías y los militares. Pero si saneamos la nómina, nos vamos a dar cuenta que tenemos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también una corrupción de la nómina. Allí aparecen familiares, allí aparecen periodistas, comunicadores, que según Quique Antún, el 90% de los periodistas y comunicadores recibe jugoso salario en la administración pública sin trabajar, aparte de los anuncios que también le da el Estado. Es una vulgaridad, es una suciedad que los medios de comunicación se sustenten con la corrupción, a la que deben de combatir, a la que deben de enfrentar. Entonces no tienen calidad moral para decir que las nóminas hay que sanearlas, porque forman parte de ella. Cuando usted ve los hijos y los periodistas que reciben millonadas del gobierno, eso es lo que da vergüenza. ¿Cómo se destapa el Pachá con 2 millones? Cavada con 2 millones. Bueno, por Dios. ¿Y qué? Pero, ¿y qué vaina es esta? Sí, pero increíble. Y los hijos de los periodistas También. que ganan, como dice Quique, que puede mostrar que realmente es una suciedad. No estaba hablando mentira al decir que el 90% de los periodistas y comunicadores viven de la nómina pública y de los anuncios de manera perversa. Lo dijo, yo no me tengo que sentir mal ni aludido por lo que dijera el señor Quique Antún. No. Al revés, lo felicito. Por la valentía. Por la valentía de admitir que en el sector de la comunicación existe una alta tasa de perversidad. Él la consideró el 90%. Bueno, Henchi y yo nos sentimos bien porque no formamos parte del 90, sino del 10. Exacto. Y lo decimos con orgullo, porque de manera rastrera no aparecemos en ninguna nómina. Pero es abusivo como
la administración pública se pagan 165 mil millones de pesos en nómina, en sueldos y salarios, donde quizás el 60% realiza una función y un 40% no realiza ningún tipo de funciones. Vamos a sanear esa nómina, señores aspirantes, y al gobierno le aconsejo al presidente Medina que es verdad que lo que él heredó es parte de lo que se ha hecho. Pero vamos a acabar con eso. Vamos a dejar de comprar conciencia. Vamos a eliminar ese gasto innecesario. ¿O acaso no nos recordamos que la ley 1411-01 era la perversidad de los presidentes? Y de ahí salió el PM, Genchi, Sí, de la 1401. Y yo trabajé con el Banco Mundial para el saneamiento y la eliminación de la ley 1401 por la perversidad de la misma, donde se llegó al extremo de gastar 1.400 millones con el famoso PM, y que nunca se supo a dónde fue a parar 1.400 millones de pesos, 96.000 en el gobierno de Leonel Fernández, y por lo cual Luis Inchausti, Simón Lizardo, actual administrador del Banco de Reservas, Jaibanjó NG Cortinas y Diandino Peña fueron a la cárcel durante un año en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿O acaso no recordamos todo eso como consecuencia de la ley 1401, que era al antojo del presidente de la República? Bueno, ahora el famoso artículo 55 es el martillo. Pero de lo que tenemos que evitar, señor Isidoro Santana, para que este país, en medio de la crisis que nos tienen insoportable, inaguantable, y que la FAO habla de la miseria, vamos a aumentar los impuestos de nuevo. ¿Usted considera que debemos de aumentar los impuestos y no sanear la nómina de la corrupción, donde aparecen nombres que ya no se sabe cuánto más? Ahí vi a Consuelo de Pradel, también mi amiga, que le publicaron un salario de más de 100,000. Qué lamentable que hayamos llegado a todo esto. ¿A quién fue ese? A Consuelo de Pradel. Ay, sí. Ay, 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 ay. Abigail Soto, ahí aparecen todos. Ay, en Dios. consejo de De administración, administración. Puello Bay, Geraldino González, Ah, ahí aparecen todos, ¿eh? Ay, 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 ay. El amigo Oscar Medina, todos aparecen. Ay, mi madre. Yo no digo que no tenemos derecho, pero debemos de velar, porque hay una forma de administración pública que dice que usted no puede tener anuncios y tener empleo en el gobierno. Y para colmo, hay un senador de Elías Piña llamado, ¿cómo que se llama el senador de Elías Piña? Adriano Sánchez Roa, que tiene un programa de televisión No, pero se lo tiene todo. con los anuncios del Estado, violando la misma ley Ay, Dios. de contrataciones públicas 34006. Ustedes saben qué vulgaridad y qué perversidad con el dinero del pago de nuestros impuestos. Que un senador de la República tenga anuncios del Estado cuando viola la ley. Nosotros no podemos tener anuncios del Estado siendo adinerados del Estado, según la ley. Pero las leyes no funcionan. Qué pena que estemos hablando de que hay que hacer un pacto fiscal y que no se controle el robo del pago del 18% del impuesto que se roban los empresarios en este país, que se roban las mismas instituciones del Estado cuando no pagan la TCS,
para que cientos de empleados que sí trabajan no tengan garantía de salud. Eso es lo más perverso. Usted entra a la TCS y se da cuenta cuántas instituciones no han hecho el pago que les retienen a los empleados servidores públicos. Y por eso no tienen derecho después con su tarjeta para ir a buscar ellos y su familia la asistencia médica. Eso también es un robo legalizado. La AFP haciéndose millones y millonarios los bancos con el dinero y pagándole miseria a los contribuyentes. A eso, Isidoro Santana, es que tenemos que aspirar, Henchi. Claro, yo estoy plenamente de acuerdo. A corregir todos los robos que se le hace a la sociedad, o sea, y a los que trabajan. Primero corregir eso, ¿verdad? Vamos a corregir eso y ver lo que nos queda para luego hacer lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pero entonces, que siga lo mismo y ajustar por otro lado. No, pero así entonces, no es. Si el 18% no ha sido suficiente, ha sido por la inteligencia del Estado. Claro. De no ser eficiente en el cobro y incapacidad. permitirle a los empresarios, especialmente a estos chinos, que no cogen tarjeta para no pagar impuestos. Hay que pagar efectivo. Y a muchos dominicanos que te exigen que el pago tiene que ser efectivo. La mayoría de los que venden repuestos no cogen tarjeta. Es efectivo para no pagar impuestos. Y la Dirección General de Impuestos Internos lo sabe, y lo sabe Isidoro Santana. Es la ineficiencia del Estado lo que está a prueba. Sí. No es la violación del ciudadano. Es la ineficiencia del Estado. No es aumentar los impuestos. Al revés, es reducirlo. Claro. Pero cobrarlo. Porque ahora tenemos una cantidad de políticos, empresarios, que no pagan impuestos. Que todavía es peor. Vaya, eche gas licuado de petróleo y yo le pregunto, ¿dónde están los impuestos de una distribuidora de gas licuado de petróleo? ¿Cómo controlan los impuestos? Efectivo que se paga, igual que en la gasolinera. Tiene un estimado por los galones que venden. Y ustedes saben si lo borran. Señores, el robo del pago de los impuestos nuestros, primero por el Estado que se los roban, los políticos, y después porque lo permiten a los empresarios que también formen parte de ese botín. Por eso es que el hambre tiene que aumentar en el país. Eso es verdad. Ahí es que está la descripción. Vamos a eliminar el 40% de la nómina. Vamos a hacerla más eficiente. Vamos a pagar mejor salario. Vamos a coger los 18,000 policías que están al servicio de políticos, de supermercados y de empresas en este país y ponerlo a trabajar como mandan. De eso no hablan. ¿O acaso no es una realidad? Por eso es que no tenemos seguridad y salarios pésimos, porque contribuye el mismo gobierno al desorden, gente. Bueno, así es. Mira, Cuesta, finalmente ya en este último tramo del programa, nosotros quiero decir, miren, en el día de ayer ustedes vieron, también en las noticias, vieron la publicación que hizo el periódico El Nacional en el día de ayer, donde hablaba de que tenían de buena fuente el hecho de que los Estados Unidos podrían estar dándole seguimiento a los diputados que pudieran ser sobornados por todo esto que ha acontecido en la República Dominicana y que ha trascendido enormemente, en que hay sectores, funcionarios del gobierno, que tienen la intención de sobornar a miembros de la Cámara Baja para que emitan un voto a favor de la modificación constitucional, que sería lo que podría dar al traste con la posible presentación de Danilo Medina a la presidencia de la República por el periodo 2020-2024. Eso ha creado un revuelo tan grande aquí en el país que incluso ha salido publicado personas que por su comportamiento, como el caso de Ginette Burmigal y de Amado Díaz, que no firmaron la carta de lealtad,
que hizo el PRM firmar a su matrícula de diputados, y esto ha trascendido de forma tal que se entiende de que ellos tienen un compromiso con el gobierno. No se sabe cuál fue la razón, porque si todos firmaron, no se sabe por cuál estas dos personas no lo hicieron. Y lo que se dice que también trascendió hace muchos días que la estrategia era de que esos miembros del PRM pasaran al PRD, y a partir de ahí, como el PRD es aliado del gobierno, todos van a tener que levantar la mano para que se produzca la modificación constitucional que daría al traste con esta posible presentación de Danilo Medina a la presidencia de la República por un nuevo periodo que el transitorio 20 le impide en la actualidad. Entonces, consciente de todo esto y ya de dominio público en todas las redes sociales hace mucho tiempo, el licenciado Luis Abinader fue a Estados Unidos, se reunió con la gente de la ONU, con sus amigos de allá de Washington, y entonces ha denunciado que esta campaña que hay de soborno para los diputados en la Cámara de este país. Entonces, ha trascendido y es de buena fuente de que ellos podrían ser, los Estados Unidos podrían castigar quitándoles el visado a esos funcionarios que se dedican a eso y a los que acepten también ser sobornados para de esa forma propiciar una posible presentación de Danilo Medina en las elecciones próximas. Pero ¿qué sucedió? Que eso trascendió en el día de ayer en el periódico El Nacional. Pero ustedes recuerden que nosotros lo dijimos aquí eso hace como 2 semanas. Ahí está, quitarán visado a diputados y senadores en RD. Así mismo es el programa que se subió a las redes de eso. En la parte final de ese comentario, ustedes recuerdan que nosotros lo dijimos aquí hace 2 semanas. Así es. Hace 2 semanas. Nosotros lo dijimos aquí y el periódico El Nacional ayer fue que saltó con eso. Y nosotros hacía 2 semanas que lo habíamos dicho. Eso. Y eso, le tenemos otra. ¿Por qué ustedes creen que cuando nosotros decimos algo aquí es que estamos inventando? No, y le tenemos una nueva. ¿Eh? Le tenemos una nueva. Pero espérate, Sí. En ese minutico final para que tú le digas, mira, sí. Y nosotros lo dijimos aquí, eso, nosotros teníamos información que le dijeron a Luis allá en Estados Unidos y que trascendió aquí, que el periódico El Nacional lo consiguió a través de un consulado, como ellos dicen. ¿Entiendes? Sí. Oye, nosotros decimos una cosa aquí, esperen, y que en la fuente de nosotros, estos calíes que nosotros tenemos, y este servicio de inteligencia en este país, es igualito que el que tiene los aparatos del Estado. Lo que pasa es que nosotros, tú sabes, esto es racional, porque nosotros somos agitadores. Nosotros decimos qué es lo que hay, pero tranquilo. Si usted tiene el servicio de inteligencia, nosotros tenemos inteligencia también. Nosotros tenemos escuela YAR, tenemos nosotros también. Mira, y le vamos a dar la última, porque mañana es que le vamos a dar ampliación. A los miembros de la Junta Central Electoral, a los 5 jueces, nada más le voy a hacer una observación. Están en la lista de los posibles funcionarios, jueces, que le pase lo mismo que al anterior presidente de ese tribunal, Roberto Rosario Márquez. Que fueron allá mismo a la Junta. Que fueron allá mismo a la Junta Central Electoral y le cancelaron sus visados. Reitero, tenemos información. A los jueces de la Junta Central Electoral, con el lío que tienen, también fueron colocados en la lista y no van a esperar que pase la elección como le pasó a Roberto. Van a ir allá mismo y si tienen visado los 5, en este caso hay uno que se ha excluido de eso, que es el doctor Roberto Saladín. En público irán y le cancelarán la visa por la forma como se están manejando. También están incluidos ellos.
si no lo sabía el periódico El Nacional. Están incluidos los jueces de la Junta Central Electoral, que también les serán quitados su visado. Por la forma como lo están manejando, con el voto de arrastre, fueron incluidos. ¿Usted sabe en qué? En la llamada cicla moral, que es la que se está manejando. Así que mañana nosotros daremos más detalle de la Junta Central Electoral, de sus miembros y de esa inversión que Indra se llevó a Roberto Rosario y DigiWorld se puede llevar a Castaño Guzmán y a 3 más de esos jueces y quizá a los 5. Tengan cuidado, que la embajada americana, el gobierno norteamericano está muy pendiente de las elecciones en la República Dominicana. Bueno, señores, ya saben ustedes lo oyeron, ¿verdad? Video Cuenta Curi. Ustedes lo van a esperar después en otros periódicos. Sepa que lo dijimos aquí. Ustedes se van a enterar después. Ah, sí, que estaba. Pero Cuenta Curi dijo eso. ¿Me entienden? Ya ustedes saben. Señores, muchas gracias por la atención que nos han dispensado en este día. Gracias por su atención. Es un placer para nosotros contar con todos ustedes en todo el mundo cada día de transmisión de este espacio. Mañana a las 6 de la mañana, Dios mediante, Él así lo querrá, volveremos a estar con todos ustedes en otra presentación de Primera Hora, El Matutino.